Gasté todos mis ahorros en la boda de mi hijo. Cada peso, cada centavo, salió de mi bolsillo. Y sin embargo, cuando llegó el momento de los agradecimientos, él tomó el micrófono y dijo en voz alta que quería darle gracias a su verdadera madre, señalando a su suegra, doña Patricia. Me quedé congelada. Sentí como todos volteaban a verme, como si fuera una invitada cualquiera, como si 45 años de sacrificios nunca hubieran existido. Soy Rosa Martínez, tengo 70 años. Y durante casi toda mi vida fui la única madre que Marco conoció. Lo adopté cuando tenía apenas 5 años, después de que sus papás biológicos fallecieron en un accidente. Era un niño frágil, temeroso, que lloraba por las noches pidiendo a una madre que ya no estaba. Yo tenía 25 años, era soltera y trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez. Me tocaba cubrir dobles turnos para poder mantenernos a flote. Renuncié a mi juventud, a mis planes de estudiar, a cualquier posibilidad de casarme o tener otros hijos. Todo lo hice por él. Le di amor incondicional, lo mandé a buenas escuelas, lo llevé a vacaciones que yo nunca pude darme. Mi vida entera giraba en torno a Marco. Nunca le faltó nada, porque prefería privarme yo antes de verlo sufrir. Pero la ironía más cruel fue que, al final, él me pagó con desprecio. Cuando cumplió 18 años le conté la verdad sobre su adopción. Esperaba abrazos, lágrimas, quizá agradecimiento. Pero su reacción fue helada. Ya lo sabía. Siempre supe que no eras mi verdadera madre. Sentí que esas palabras me atravesaban como cuchillos. Pensé que con el tiempo se le pasaría. Me equivoqué. Años después conoció a Fernanda, la mujer que se convertiría en su esposa. Desde el primer día noté que me veía como un estorbo. Ella venía de una familia adinerada. Su madre, doña Patricia, tenía negocios, propiedades, amistades influyentes. Yo, en cambio, vivía en un departamento modesto en la colonia Doctores, en Ciudad de México. Para ellas, yo era una vergüenza, alguien que no debía mostrarse demasiado. Fernanda se encargó de sembrar veneno en los oídos de Marco. Tu mamá adoptiva se mete en todo, mi mamá jamás lo haría. Y poco a poco mi hijo comenzó a alejarse. Las visitas se volvieron escasas, las llamadas frías, las conversaciones cada vez más cortas. Hasta que un día, Marco llegó a mi casa y, sin rodeos, me dijo, necesito que me ayudes con la boda. Los papás de Fernanda ya pusieron su parte, pero necesitamos más dinero para el salón. Yo le pregunté cuánto necesitaba. $19,000, respondió sin titubear. Esa cantidad representaba todos mis ahorros de una vida entera de trabajo. El dinero que había guardado para emergencias médicas, para mi funeral, para no convertirme en una carga. Es demasiado, Marco, le dije con voz quebrada. Su respuesta me heló la sangre. Si de verdad me amaras como dices, no lo pensarías 2 veces. Esa noche no pude dormir. $19,000 eran más que una cifra. Eran 45 años de sacrificios, de jornadas interminables, de privaciones. Pero era la boda de mi hijo. Y me convencí de que tal vez, después de ese gesto, él recordaría todo lo que hice por él. Fui al banco, retiré cada centavo y se lo entregué sin condiciones, sin reproches. Marco lo recibió como si fuera lo más natural del mundo. Ni siquiera me dio las gracias. Solo murmuró, Fernanda va a estar feliz. Los meses siguientes fueron un suplicio. Cada decisión la tomaba Fernanda, el menú, las flores, la música, hasta la mesa donde yo me iba a sentar. Si intentaba opinar, me respondía, es mi boda, no la tuya. Y Marco permanecía callado, dejando que me humillara una y otra vez. Un día pedí que invitaran a mis viejas amigas de la maquila. Fernanda me fulminó con la mirada y me dijo, no queremos que la boda se vea ordinaria. Marco asintió en silencio. Fue como si esas mujeres, que me habían acompañado durante décadas, no fueran lo suficientemente dignas para una fiesta que yo estaba pagando. El día de la boda llegué temprano. Me puse un vestido color coral que había comprado con ilusión. Quería verme digna. Pero cuando Marco me vio, lo primero que dijo fue, ¿no tienes algo más discreto? No quiero que llames la atención.
tragué saliva y me quedé callada. La ceremonia fue hermosa, y a pesar de todo, yo lloraba de emoción viendo a mi hijo casarse. En mi mente todavía lo veía como el niño que una vez dormía abrazado a mí. Creí ingenuamente que, después de esa boda, nuestra relación sanaría. Pero entonces vino el momento de los discursos. Marco tomó el micrófono y dijo en voz alta: «Quiero agradecer a mi verdadera madre, doña Patricia, por recibirme en su familia con tanto amor». Señaló a su suegra. Los invitados aplaudieron. Yo me quedé petrificada, con la sonrisa congelada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha CTI insertado, dentro del rango 550-750 caracteres. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que todo tu esfuerzo por alguien fue ignorado. Puede ser un hijo, un amigo o un familiar. Tu experiencia puede inspirar a otros que estén viviendo lo mismo y recordarles que no están solos. Yo estaba en esa mesa, con mi vestido coral, escuchando a mi hijo borrarme con una sola frase. Vi cómo los invitados me miraban con lástima, algunos murmurando. Doña Patricia se acercó con su sonrisa fingida. «Qué linda ceremonia, doña Rosa. Gracias por todo lo que hizo por Marco cuando era pequeño. Ahora nosotros nos encargamos de él». Cada palabra era un golpe. Como si mi papel hubiera terminado hace décadas. Como si 45 años de maternidad fueran irrelevantes. Marco llegó radiante, preguntando: «¿Verdad que fue emotivo mi discurso?». Y doña Patricia lo abrazó: «Precioso, hijo. Nos emocionaste a todos». Lo llamó hijo frente a mí. Y él sonrió agradeciéndole como si ella fuera la única que merecía ese título. Yo era Invisible. La mujer que había financiado la boda, reducida a una sombra en su propia mesa. Después del discurso de Marco me quedé sentada, fingiendo una sonrisa que no podía sostener. El resto de la boda transcurrió como si yo no existiera. Nadie se acercó a agradecerme, ni siquiera para una foto familiar. Las cámaras apuntaban a Fernanda, a doña Patricia, a los amigos de la familia. Yo solo aparecía en segundo plano, como una figura extra. Cuando llegó el brindis, alguien me empujó suavemente hacia una mesa lateral, casi junto a la salida. Había pasado de ser madre de novio a invitada incómoda. Comí en silencio, mirando cómo Marco bailaba con su suegra mientras el público aplaudía emocionado. La gente gritaba: «¡Qué bonito gesto de madre e hijo!». Nadie notó mis ojos vidriosos ni mis manos temblando. En un momento me acerqué a Marco para felicitarlo. Él apenas me escuchó. Su mirada estaba fija en Fernanda. Me respondió con un gracias seco, como si estuviera cumpliendo con un trámite. Ni un abrazo, ni una palabra más. Salí del salón antes de que terminara la fiesta. Caminé sola por la avenida iluminada, todavía con el vestido coral que tanto había soñado. Esa noche sentí que no solo había perdido dinero, había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron aún peores. Marco no me llamó para agradecerme. Ni siquiera me preguntó si había llegado bien a casa. Fue como si mi participación en su boda se hubiera borrado junto con mi nombre. Semanas más tarde, me enteré de que Marco y Fernanda se habían mudado a un penthouse en Santa Fe. Un departamento de lujo, con vista a las montañas, gimnasio privado y alberca en la azotea. Todo pagado con el dinero que yo les había dado. Me dolió más de lo que imaginaba. No porque lo disfrutaran, sino porque nunca me invitaron. Yo había soñado con conocer el hogar de mi hijo, sentarme en su sala, sentirme parte de su vida. Pero no. La primera foto que vi fue en redes sociales, Fernanda posando con su madre en la terraza, brindando con copas de vino. El pie de foto decía: «Gracias, mamá, por hacer todo esto posible». Ese día lloré como no lo hacía desde que era joven. No entendía cómo Marco podía permitir semejante humillación. ¿Cómo podía dejar que otra mujer tomara el lugar que me correspondía? Intenté llamarlo. Contestó rápido, como si tuviera prisa. Le pregunté si podía visitarlos. Su respuesta fue un cuchillo: «Ahorita no es buen momento, mamá. Fernanda está ocupada con cosas de la casa y no quiere visitas». Colgó sin más.
Ese mamá sonó vacío, como una palabra mecánica. Sentí que lo decía solo por costumbre, no porque lo sintiera. Un mes después me animé a insistir. Le llevé un guiso que él adoraba de niño, chiles rellenos. Pasé horas cocinando. Tomé un taxi hasta Santa Fe. Cuando llegué a la entrada del edificio, el guardia me pidió identificación y me dijo que debía esperar autorización de los inquilinos. Llamó al departamento. Escuché por el intercomunicador la voz de Fernanda diciendo: «Dile que no estamos disponibles». El guardia se disculpó. Me regresó mi credencial y cerró la libreta de registro. Me quedé parada, con la charola de comida en las manos, frente a un portón que no se abriría para mí. Caminé de regreso hasta la avenida. Abrí la charola y me comí uno de los chiles rellenos sentada en una banca. No quería que se desperdiciaran. Me ardía la garganta, no por el picante, sino por las lágrimas que trataba de contener. Los recuerdos me golpeaban. Marco de niño corriendo por el pasillo de nuestro departamento en la colonia Doctores. Yo cosiéndole disfraces para la primaria porque no había dinero para comprarlos. Él abrazándome y diciendo: «Gracias, mamá, eres la mejor». ¿Dónde había quedado ese niño? Pasaron semanas sin noticias. Me refugié en mi rutina: levantarme temprano, limpiar la casa, ver televisión a volumen bajo. Esperaba su llamada que nunca llegaba. Un día, por casualidad, me encontré a un viejo compañero de la maquila, don Julián. Platicamos en una fondita. Cuando le conté lo que había pasado, movió la cabeza con tristeza. «Doña Rosa, usted le dio todo. Pero hay hijos que se olvidan de quien estuvo en la batalla diaria. Ahora él se deja deslumbrar por lo fácil. No se culpe usted». Sus palabras me consolaron, aunque no apagaron el dolor. Esa noche, mientras veía el techo de mi habitación, pensé: tal vez la vida me está enseñando a soltar. Pero no era tan sencillo. Un domingo recibí una invitación en el buzón, el baby shower de Fernanda. Habían mandado tarjetas impresas, con adornos dorados y letras elegantes. Leí y releí la tarjeta. Mi nombre no aparecía como anfitriona, ni siquiera como invitada especial. Solo estaba en la lista general, como cualquier otra conocida. Decidí ir. Compré un conjunto pequeño de ropa para bebé. Lo envolví con cuidado. Me dije: al menos este nieto me dará la oportunidad de recuperar algo de lo perdido. Llegué al salón decorado con globos blancos y azules. Fernanda brillaba como reina. Doña Patricia la acompañaba de cerca, organizando cada detalle. Cuando entré, nadie me presentó como abuela. Solo me dieron un asiento al fondo. Durante los juegos y rifas, mi regalo ni siquiera fue abierto. Vi cómo pasaban bolsas y cajas, y la mía quedaba arrinconada. Al final, Fernanda tomó el micrófono. «Quiero agradecer a mi madre, doña Patricia, por todo el esfuerzo para que este día fuera perfecto». Todos aplaudieron. Otra vez mi nombre quedó en el olvido. Ese fue el segundo entierro simbólico de mi maternidad. El primero había sido en la boda. El segundo, en la llegada de mi nieto. Caminé a casa con el corazón desgarrado. No lloré en público, pero al cerrar la puerta de mi departamento me derrumbé. Tiré mis zapatos, abracé un cojín y solté un llanto que parecía no tener fin. Esa noche comprendí que mi vida se había reducido a un fantasma. Yo estaba viva, pero para Marco era como si ya no existiera. Con el paso de los meses, la distancia creció aún más. Marco no venía a visitarme. Cuando le llamaba, contestaba con monosílabos. Fernanda siempre encontraba una excusa para mantenerme lejos. Me enteraba de la vida de mi hijo a través de las redes sociales. Fotos de viajes a Cancún, cenas en restaurantes de lujo, paseos en coches que yo jamás podría pagar. Y en cada imagen aparecía doña Patricia, sonriente, siempre a su lado. La rabia empezó a mezclarse con la tristeza. Ya no solo me dolía su indiferencia, sino la injusticia. Yo había sido la base sobre la que Marco construyó su vida. Y ahora él me negaba como si nunca hubiera existido. Entonces sucedió algo inesperado. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido.
Contesté con desconfianza. Era un hospital privado de la ciudad. La voz al otro lado me informó que Marco había sufrido un accidente automovilístico y estaba internado. Necesitaban un familiar para autorizar algunos trámites. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, tomé un taxi y llegué al hospital. Corrí hasta la recepción, preguntando por él. Una enfermera me indicó la sala de urgencias. Lo vi tendido en una camilla, inconsciente, con vendas en la frente y el brazo enyesado. Fernanda estaba a un lado, llorando. Doña Patricia hablaba con un médico. Cuando me acerqué, Fernanda frunció el ceño. ¿Qué hace aquí? Soy su madre, respondí con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que debía recordarlo. El médico intervino. Necesitamos que alguien firme como familiar directo. ¿Usted es la madre? Fernanda abrió la boca para responder, pero yo me adelanté. Sí, soy su madre. Lo he sido toda su vida. Tomé la pluma y firmé. Fernanda me fulminó con la mirada. Doña Patricia guardó silencio. Pero en ese instante, por primera vez en años, recuperé mi lugar. Aunque fuera solo en un papel, aunque fuera por un momento. Me quedé horas sentada a su lado, sosteniendo su mano. Recordé al niño que alguna vez me decía, «Mamá, no me sueltes nunca». Cuando Marco abrió los ojos, me miró confundido. Murmuró apenas, «Mamá». Sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Después del discurso de Marco me quedé sentada, fingiendo una sonrisa que no podía sostener. El resto de la boda transcurrió como si yo no existiera. Nadie se acercó a agradecerme, ni siquiera para una foto familiar. Las cámaras apuntaban a Fernanda, a Doña Patricia, a los amigos de la familia. Yo solo aparecía en segundo plano, como una figura extra. Cuando llegó el brindis, alguien me empujó suavemente hacia una mesa lateral, casi junto a la salida. Había pasado de ser madre de novio a invitada incómoda. Comí en silencio, mirando cómo Marco bailaba con su suegra mientras el público aplaudía emocionado. La gente gritaba. ¡Qué bonito gesto de madre e hijo! Nadie notó mis ojos vidriosos ni mis manos temblando. En un momento me acerqué a Marco para felicitarlo. Él apenas me escuchó. Su mirada estaba fija en Fernanda. Me respondió con un gracias seco, como si estuviera cumpliendo con un trámite. Ni un abrazo, ni una palabra más. Salí del salón antes de que terminara la fiesta. Caminé sola por la avenida iluminada, todavía con el vestido coral que tanto había soñado. Esa noche sentí que no solo había perdido dinero, había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron aún peores. Marco no me llamó para agradecerme. Ni siquiera me preguntó si había llegado bien a casa. Fue como si mi participación en su boda se hubiera borrado junto con mi nombre. Semanas más tarde, me enteré de que Marco y Fernanda se habían mudado a un penthouse en Santa Fe. Un departamento de lujo, con vista a las montañas, gimnasio privado y alberca en la azotea. Todo pagado con el dinero que yo les había dado. Me dolió más de lo que imaginaba. No porque lo disfrutaran, sino porque nunca me invitaron. Yo había soñado con conocer el hogar de mi hijo, sentarme en su sala, sentirme parte de su vida. Pero no. La primera foto que vi fue en redes sociales, Fernanda posando con su madre en la terraza, brindando con copas de vino. El pie de foto decía, «Gracias, mamá, por hacer todo esto posible». Ese día lloré como no lo hacía desde que era joven. No entendía cómo Marco podía permitir semejante humillación. ¿Cómo podía dejar que otra mujer tomara el lugar que me correspondía? Intenté llamarlo. Contestó rápido, como si tuviera prisa. Le pregunté si podía visitarlos. Su respuesta fue un cuchillo, «Ahorita no es buen momento, mamá. Fernanda está ocupada con cosas de la casa y no quiere visitas». Colgó sin más. Ese mamá sonó vacío. Como una palabra mecánica. Sentí que lo decía solo por costumbre, no porque lo sintiera. Un mes después me animé a insistir. Le llevé un guiso que él adoraba de niño. Chiles rellenos. Pasé horas cocinando. Tomé un taxi hasta Santa Fe. Cuando llegué a la entrada del edificio,
El guardia me pidió identificación y me dijo que debía esperar autorización de los inquilinos. Llamó al departamento. Escuché por el intercomunicador la voz de Fernanda diciendo: «Dile que no estamos disponibles». El guardia se disculpó. Me regresó mi credencial y cerró la libreta de registro. Me quedé parada, con la charola de comida en las manos, frente a un portón que no se abriría para mí. Caminé de regreso hasta la avenida. Abrí la charola y me comí uno de los chiles rellenos sentada en una banca. No quería que se desperdiciaran. Me ardía la garganta, no por el picante, sino por las lágrimas que trataba de contener. Los recuerdos me golpeaban. Marco de niño corriendo por el pasillo de nuestro departamento en la colonia Doctores. Yo cosiéndole disfraces para la primaria porque no había dinero para comprarlos. Él abrazándome y diciendo: «Gracias, mamá, eres la mejor». ¿Dónde había quedado ese niño? Pasaron semanas sin noticias. Me refugié en mi rutina: levantarme temprano, limpiar la casa, ver televisión a volumen bajo. Esperaba su llamada que nunca llegaba. Un día, por casualidad, me encontré a un viejo compañero de la maquila, don Julián. Platicamos en una fondita. Cuando le conté lo que había pasado, movió la cabeza con tristeza. «Doña Rosa, usted le dio todo. Pero hay hijos que se olvidan de quien estuvo en la batalla diaria. Ahora él se deja deslumbrar por lo fácil. No se culpe usted». Sus palabras me consolaron, aunque no apagaron el dolor. Esa noche, mientras veía el techo de mi habitación, pensé: tal vez la vida me está enseñando a soltar. Pero no era tan sencillo. Un domingo recibí una invitación en el buzón, el baby shower de Fernanda. Habían mandado tarjetas impresas, con adornos dorados y letras elegantes. Leí y releí la tarjeta. Mi nombre no aparecía como anfitriona, ni siquiera como invitada especial. Solo estaba en la lista general, como cualquier otra conocida. Decidí ir. Compré un conjunto pequeño de ropa para bebé. Lo envolví con cuidado. Me dije: al menos este nieto me dará la oportunidad de recuperar algo de lo perdido. Llegué al salón decorado con globos blancos y azules. Fernanda brillaba como reina. Doña Patricia la acompañaba de cerca, organizando cada detalle. Cuando entré, nadie me presentó como abuela. Solo me dieron un asiento al fondo. Durante los juegos y rifas, mi regalo ni siquiera fue abierto. Vi cómo pasaban bolsas y cajas, y la mía quedaba arrinconada. Al final, Fernanda tomó el micrófono. «Quiero agradecer a mi madre, doña Patricia, por todo el esfuerzo para que este día fuera perfecto». Todos aplaudieron. Otra vez mi nombre quedó en el olvido. Ese fue el segundo entierro simbólico de mi maternidad. El primero había sido en la boda. El segundo, en la llegada de mi nieto. Caminé a casa con el corazón desgarrado. No lloré en público, pero al cerrar la puerta de mi departamento me derrumbé. Tiré mis zapatos, abracé un cojín y solté un llanto que parecía no tener fin. Esa noche comprendí que mi vida se había reducido a un fantasma. Yo estaba viva, pero para Marco era como si ya no existiera. Con el paso de los meses, la distancia creció aún más. Marco no venía a visitarme. Cuando le llamaba, contestaba con monosílabos. Fernanda siempre encontraba una excusa para mantenerme lejos. Me enteraba de la vida de mi hijo a través de las redes sociales. Fotos de viajes a Cancún, cenas en restaurantes de lujo, paseos en coches que yo jamás podría pagar. Y en cada imagen aparecía doña Patricia, sonriente, siempre a su lado. La rabia empezó a mezclarse con la tristeza. Ya no solo me dolía su indiferencia, sino la injusticia. Yo había sido la base sobre la que Marco construyó su vida. Y ahora él me negaba como si nunca hubiera existido. Entonces sucedió algo inesperado. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con desconfianza. Era un hospital privado de la ciudad. La voz al otro lado me informó que Marco había sufrido un accidente automovilístico y estaba internado. Necesitaban un familiar para autorizar algunos trámites. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, tomé un taxi y llegué al hospital. Corrí hasta la recepción, preguntando por él,
Una enfermera me indicó la sala de urgencias. Lo vi tendido en una camilla, inconsciente, con vendas en la frente y el brazo enyesado. Fernanda estaba a un lado, llorando. Doña Patricia hablaba con un médico. Cuando me acerqué, Fernanda frunció el ceño. ¿Qué hace aquí? Soy su madre, respondí con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que debía recordarlo. El médico intervino. Necesitamos que alguien firme como familiar directo. ¿Usted es la madre? Fernanda abrió la boca para responder, pero yo me adelanté. Sí, soy su madre. Lo he sido toda su vida. Tomé la pluma y firmé. Fernanda me fulminó con la mirada. Doña Patricia guardó silencio. Pero en ese instante, por primera vez en años, recuperé mi lugar. Aunque fuera solo en un papel, aunque fuera por un momento. Me quedé horas sentada a su lado, sosteniendo su mano. Recordé al niño que alguna vez me decía, mamá, no me sueltes nunca. Cuando Marco abrió los ojos, me miró confundido. Murmuró apenas, mamá. Sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Marco abrió los ojos despacio, como si le pesaran toneladas. Su mirada estaba nublada por el cansancio y el dolor, pero cuando me vio sentada junto a él, sujetando su mano, murmuró algo que no esperaba escuchar jamás, mamá. Ese mamá sonó diferente. No era la palabra vacía y automática que usaba en llamadas rápidas, sino una súplica frágil, casi infantil. Me quedé congelada. No quería ilusionarme, pero algo en mi corazón latía con fuerza. Fernanda, parada al otro lado de la cama, chasqueó la lengua, está desorientado. Ni siquiera sabe lo que dice. El médico, sin embargo, no la apoyó. No, señora, este tipo de reacciones son genuinas. Lo primero que sale en esos momentos es lo más profundo de la memoria. Me incliné hacia Marco. Le acaricié el cabello, igual que cuando era niño y se enfermaba. Estoy aquí, hijo. No te preocupes. Él cerró los ojos de nuevo, como si esa certeza le diera paz. Fernanda salió de la sala furiosa. Doña Patricia la siguió, intentando calmarla. Yo me quedé sola con él. Por horas, solo escuchaba el sonido de los monitores y su respiración irregular. En mi mente regresaron recuerdos, las veces que lo cuidé con fiebre, las noches sin dormir cuando lloraba, las ocasiones en que lo defendí de burlas en la primaria. Siempre estuve ahí, aunque ahora me negara. Pasaron los días y Marco empezó a recuperarse. Los médicos decían que necesitaría reposo, fisioterapia y mucha paciencia. Yo me ofrecí a quedarme en el hospital para apoyarlo. Fernanda puso el grito en el cielo, nosotros podemos contratar enfermeras, no hace falta que ella se quede. El doctor fue claro, los pacientes evolucionan mejor cuando tienen cerca a un familiar con vínculo emocional. Nadie dijo nada. Esa fue mi oportunidad. Me instalé en una silla junto a la cama. Dormía a ratos, comía en la cafetería y volvía para estar con él. Las primeras conversaciones fueron breves. Marco apenas podía hablar. Pero cada vez que me veía, sus ojos se humedecían. Una tarde, con voz ronca, me preguntó, ¿tú estuviste aquí todo este tiempo? Sí, hijo. Desde el primer día. Guardó silencio. Luego apretó mi mano con debilidad. Gracias. Una palabra tan pequeña, pero que llevaba años esperando. El ambiente cambió. Fernanda ya no podía ocultar su molestia. Me miraba como si yo fuera un obstáculo. Doña Patricia, en cambio, adoptó un silencio extraño, sin el tono altivo de antes. No me felicitaba ni me agradecía, pero tampoco me atacaba. Cuando dieron de alta a Marco, se planteó dónde debía recuperarse. Fernanda insistía en que lo llevaran al Penthouse de Santa Fe. Yo, en cambio, sabía que ese lugar no estaba adaptado para alguien en silla de ruedas temporal. Las escaleras, los espacios estrechos, no era lo ideal. El médico sugirió algo intermedio, lo mejor es que pase unas semanas en un sitio más sencillo, con atención constante. Marco, para sorpresa de todos, dijo, quiero ir a la casa de mi mamá. Fernanda se puso pálida. Eso es absurdo. Tu mamá vive en la Doctores,
En un departamento pequeño. No hay condiciones. Él respondió con calma, ahí crecí. Ahí me siento seguro. Y ella sabe cuidarme. No pude contener las lágrimas. Después de años de indiferencia, esas palabras eran una caricia al alma. Lo llevamos en ambulancia. Cuando entró a mi departamento, miró alrededor y sonrió débilmente. Todo sigue igual, hasta ese cuadro que colgaste hace 20 años. Yo reí entre sollozos. Claro, ¿cómo iba a cambiarlo? Es parte de nuestra historia. Los primeros días fueron difíciles. Tenía dolores, no podía moverse bien, necesitaba ayuda para todo. Yo lo bañaba, lo alimentaba, le acomodaba las almohadas. Como si hubiera vuelto a ser aquel niño que dependía de mí. Una noche, mientras le daba medicamento, me dijo, perdóname, mamá. He sido un ingrato. Te fallé tantas veces. Sentí un nudo en la garganta. No quería que pensara en culpas. No hables de eso ahora. Solo concéntrate en sanar. Él insistió, no, necesito decírtelo. Dejé que Fernanda y su mamá te menospreciaran. Les permití borrarte de mi vida. Y eso es lo peor que he hecho. Lloramos juntos. Le acaricié la frente y susurré, lo importante es que estás vivo. Y que todavía tenemos tiempo. Esa noche dormí con una paz que no conocía desde hacía años. Sin embargo, la calma no duró mucho. Fernanda comenzó a visitarlo con frecuencia, siempre con un gesto de molestia. Me trataba como si yo fuera la sirvienta. Ya tomó sus medicinas, ¿verdad? ¿Está comiendo bien? Yo respondía con paciencia, aunque me hervía la sangre. Un día llegó con doña Patricia y trajeron papeles. Querían que Marco firmara un poder legal para que ellas manejaran sus cuentas y decisiones mientras se recuperaba. Yo me opuse, no está en condiciones de firmar nada. Apenas puede sostener un lápiz. Marco, con la voz débil, me respaldó, mi mamá tiene razón. No voy a firmar nada. Fernanda estalló, siempre interfieres, nunca nos dejas en paz. Yo no respondí. Solo lo miré a él. Y él me miró a mí, con un gesto que lo decía todo, ya no estaba dispuesto a dejarme de lado. La tensión creció. Fernanda empezó a insinuar que yo lo manipulaba. Decía que le metía ideas en la cabeza. Pero Marco estaba cambiando. Lo veía reflexionar, recordar, valorar. En una de nuestras charlas, me preguntó, ¿cuánto gastaste en mi boda? Tragué saliva. $19,000. Se llevó las manos a la cara. Dios mío, ¿y yo ni siquiera te agradecí? Al contrario, te herí. Yo lo abracé. No pienses en eso. El dinero se recupera, lo importante es que entiendas lo que pasó. Esa conversación marcó un antes y un después. Marco comenzó a defenderme abiertamente. Cuando Fernanda me hablaba con desprecio, él la detenía, respeta a mi madre. Ella me salvó la vida más de una vez. Doña Patricia, incómoda, dejó de visitarnos con la misma frecuencia. Sabía que su influencia estaba disminuyendo. Un fin de semana, Marco me pidió algo inesperado, quiero ir a caminar al parque, mamá. Aunque sea en silla de ruedas. Quiero sentir el aire de la colonia donde crecí. Lo llevé al jardín Dr. Ignacio Chávez, un parque cercano. Mientras avanzábamos por los senderos, saludaba a los vecinos que aún lo recordaban de niño. Una señora le dijo, «Qué grande estás, Marco. Tu mamá siempre hablaba de ti con tanto orgullo». Él bajó la cabeza y me apretó la mano. Nunca más voy a olvidarlo, mamá. Nunca más. Ese paseo nos unió como no lo hacíamos desde hacía décadas. Al regresar, Fernanda estaba esperando en la puerta. Su rostro era una mezcla de enojo y desesperación. Esto no puede seguir así. Marco, tenemos una vida en Santa Fe, no en esta colonia. No puedes quedarte aquí como si fueras un niño. Él respiró profundo. Fernanda, entiéndelo. Necesito a mi madre ahora. Y aunque me recupere, ella siempre será parte de mi vida. Fernanda gritó, ella no es tu verdadera madre.
El silencio cayó en la sala. Marco la miró fijamente. Tal vez no me dio la vida, pero me dio algo más grande, me enseñó a vivir. Yo no podía creer lo que escuchaba. Esas palabras me devolvieron cada lágrima convertida en fuerza. Fernanda salió dando un portazo. Doña Patricia no volvió a aparecer durante semanas. Por primera vez en muchos años, sentí que mi hijo había regresado a mí. No como el niño que había criado, sino como un hombre que finalmente reconocía a quien estuvo siempre a su lado. Después de aquella discusión, la casa se llenó de un silencio extraño. Marco pasaba los días recuperándose, y yo lo cuidaba con paciencia. Cocinaba sus comidas favoritas, le ayudaba con los ejercicios de fisioterapia, y poco a poco lo veía recuperar fuerzas. Cada sonrisa que me regalaba era como un bálsamo. Pero yo sabía que Fernanda no se quedaría de brazos cruzados. La conocía demasiado bien. Su orgullo no le permitiría aceptar que yo volviera a ocupar un lugar en la vida de Marco. Y efectivamente, no tardó en mostrar sus cartas. Una tarde llegó al departamento acompañada de un hombre trajeado, con maletín de cuero. Era un abogado. Doña Patricia venía detrás, altiva, con la mirada fija en mí como si estuviera frente a un enemigo. El abogado se presentó como licenciado Ramírez. Extendió unos papeles sobre la mesa y explicó: venimos a formalizar la tutela legal de Marco durante su recuperación. La señora Fernanda y la señora Patricia consideran que es lo mejor para administrar sus bienes y decisiones médicas. Me hervía la sangre. Tutela legal, yo soy su madre. Yo lo he cuidado día y noche desde el accidente, ¿y ahora quieren que firme algo para apartarme de su vida? Fernanda cruzó los brazos. No se trata de apartarte, doña Rosa. Se trata de protegerlo. Usted no entiende de negocios ni de asuntos legales. Nosotros sí. Marco, débil todavía, intentó hablar. No quiero firmar nada. El licenciado Ramírez lo interrumpió. Marco, es solo un trámite temporal. Usted necesita enfocarse en su salud. Deje que su esposa y su suegra se encarguen. Lo miré directo a los ojos. Hijo, escucha bien, si firmas esos papeles, estarás entregando todo tu futuro. ¿De verdad confías más en ellos que en mí? El silencio pesó como plomo. Marco cerró los ojos, respiró hondo y dijo: no voy a firmar. Mi mamá tiene razón. Fernanda golpeó la mesa con la palma de la mano. Te están manipulando, siempre se mete entre nosotros. Yo permanecí en silencio, porque sabía que en ese momento, cualquier palabra de más podría volverse en mi contra. El abogado guardó los papeles con gesto incómodo. Doña Patricia me lanzó una mirada fría. Esto no se queda así. Y se marcharon. Esa noche, Marco me confesó algo. Sabes, mamá, yo antes les creía todo. Pensaba que tú solo querías controlarme. Pero ahora veo que son ellas las que quieren usarme. Perdóname por no haberlo entendido antes. Me abrazó con fuerza. Yo solo pude llorar en silencio. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Fernanda no dejaba de llamar, enviaba mensajes, presionaba para que Marco volviera al Penthouse en Santa Fe. Pero él se negaba. Aquí estoy bien. Aquí está mi madre. Un domingo, mientras lo ayudaba a caminar con bastón, se detuvo y me dijo: mamá, tengo miedo de que quieran hacer algo peor. Siento que no se van a detener. Yo también lo presentía. Y no me equivoqué. Unas semanas después, recibí una notificación legal en la puerta de mi casa. Era una demanda. Fernanda y doña Patricia solicitaban la custodia parcial de Marco, alegando que yo no era su madre biológica y que mi edad me impedía cuidarlo adecuadamente. El documento decía que ponían en duda mi capacidad mental y física para atenderlo. Sentí que me arrancaban el corazón. Después de todo lo que hice, me querían pintar como una anciana inútil. Marco, al enterarse, enrojeció de rabia. Esto es demasiado, ¿cómo se atreven a tratarte así? Le acaricié el rostro. Hijo, tranquila tu alma. El enojo solo les da más fuerza. Lo importante es que tú sepas la verdad. Pero él no quería quedarse de brazos cruzados.
Llamó a un amigo de la universidad que ahora era abogado. Le contó todo. El amigo aceptó representarnos. La primera audiencia fue dura. Fernanda llegó impecable, vestida de diseñador, con doña Patricia a su lado, rodeadas de papeles y abogados. Yo, en cambio, llevaba un vestido sencillo y el corazón temblando. El juez escuchó los argumentos. Fernanda habló de estabilidad económica, de contactos, de capacidad de proveer el mejor futuro para Marco. Yo solo dije una frase: no soy rica, pero lo he cuidado desde que tenía 5 años. He estado en cada enfermedad, en cada caída, en cada logro. No necesito papeles para ser su madre. Mi vida entera es la prueba. El juez guardó silencio largo rato. Finalmente dijo: este proceso es delicado, pero lo primero es escuchar al propio Marco. ¿Qué quiere usted? Mi hijo, con voz firme, respondió: quiero quedarme con mi mamá. Ella es mi verdadera madre. Doña Patricia bajó la mirada. Fernanda apretó los dientes. El juez levantó la sesión diciendo que evaluaría la situación. Las semanas que siguieron fueron tensas. Yo intentaba mantener la calma, pero cada noche pensaba: ¿y si me lo quitan? ¿Y si la ley se pone de su lado por tener más dinero? Marco me tranquilizaba. No voy a dejar que eso pase. Ya no soy un niño. Tengo derecho a decidir. Una tarde, mientras preparaba café, él me tomó de la mano y dijo: mamá, pase lo que pase, quiero que sepas algo, no volveré a negarte. Ni frente a Fernanda, ni frente a nadie. Ya no más. Sus palabras me dieron fuerzas. Unos días después llegó la segunda audiencia. Esta vez, Fernanda llevó testigos, conocidos que afirmaban que yo era controladora y que Marco necesitaba independencia. Cuando fue mi turno, llevé a don Julián, mi viejo compañero de la maquila. Con voz firme, contó cómo me desvivía por Marco desde que era niño. Ella lo sacó adelante sola. Si alguien duda de su entrega, yo soy testigo de cada sacrificio que hizo. El juez escuchaba con atención. Marco intervino de nuevo: su señoría, no quiero que me alejen de mi madre. Si algo me pasó en este accidente fue darme cuenta de quien realmente me ama. Al final de la sesión, el juez no dio un veredicto inmediato, pero pude ver en su mirada que comprendía. De regreso a casa, Marco me abrazó y dijo: mamá, no importa cuánto dinero tengan. Nunca podrán comprar lo que nosotros tenemos. Sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que la batalla no había terminado. Fernanda no se rendiría tan fácil. Pero algo en mi interior también había cambiado. Ya no me sentía invisible. Ahora tenía la certeza de que, pasara lo que pasara, mi hijo finalmente me reconocía. Y eso, aunque el mundo entero quisiera negarlo, era mi mayor victoria. Después de la segunda audiencia sentí un pequeño respiro. Marco estaba decidido a no dejarme sola, y eso me devolvía fuerzas. Pero en el fondo sabía que Fernanda no se quedaría tranquila. No soportaba verme recuperar a mi hijo, ni que él me reconociera como su madre. Y cuando alguien como ella se siente derrotada, suele recurrir a medidas más desesperadas. Pasaron algunos días en relativa calma. Marco mejoraba, ya podía caminar con más soltura, aunque seguía usando bastón. Yo lo acompañaba a sus terapias, lo animaba en cada ejercicio. Volvíamos a reír juntos, como hacía años no lo hacíamos. Esa normalidad frágil me devolvía ilusión. Pero una tarde, al regresar del hospital, encontramos la puerta del departamento entreabierta. Sentí un escalofrío. Entramos con cuidado y descubrimos que alguien había estado ahí. Mis cosas estaban revueltas. El cajón donde guardaba documentos importantes estaba vacío. Marco llamó de inmediato al administrador del edificio. Revisaron las cámaras y quedó claro: un hombre había entrado con una copia de las llaves. Y no era un extraño cualquiera. Lo reconocimos enseguida. Era chofer de doña Patricia. Marco apretó los puños con rabia. Esto ya pasó de la raya, robaron tus papeles, mamá. Seguro quieren usarlos en nuestra contra. Tenía razón. Entre esos documentos estaban mi acta de adopción y papeles médicos.
todo lo que podía servirles para inventar argumentos de incapacidad. Esa noche apenas pude dormir. Me dolía la espalda de tanto dar vueltas en la cama. Pero más me dolía la impotencia. ¿Cómo se lucha contra gente con dinero, contactos y abogados? A la mañana siguiente, recibimos otra notificación legal. Fernanda y doña Patricia solicitaban una evaluación psicológica y médica obligatoria para mí, con el argumento de que era una persona mayor en posible deterioro. Marco explotó. Es un insulto, quieren pintarte como loca para sacarte del camino. Yo respiré profundo. Hijo, no tengas miedo. Si quieren pruebas, se las daré. No tengo nada que ocultar. Acepté someterme a los exámenes. Pasé horas con médicos y psicólogos, respondiendo preguntas, caminando bajo observación, resolviendo pruebas de memoria. Al final, los resultados fueron claros, estaba en plenas facultades. Cuando el juez recibió el informe, lo leyó en voz alta frente a todos. La señora Rosa Martínez se encuentra en condiciones óptimas para valerse por sí misma y apoyar a su hijo en el proceso de recuperación. Vi cómo Fernanda bajaba la cabeza con frustración. Doña Patricia apretó los labios, sin aceptar la derrota. Creí que ese sería el final de la pesadilla, pero me equivoqué. Unos días después, Marco recibió una invitación para un evento en Santa Fe, una cena de gala organizada por la empresa de su suegra. Fernanda lo presionó para asistir, alegando que era necesario para las relaciones sociales. Yo sabía que detrás había algo más. Marco dudó, pero al final aceptó. Me pidió que lo acompañara. Llegamos al salón elegante, lleno de empresarios, políticos y figuras públicas. Fernanda nos recibió con una sonrisa tensa. Doña Patricia caminaba a su lado, impecable como siempre. Apenas me vieron, entendí su plan. Querían exhibirme frente a todos, dejarme en ridículo. Durante la cena, Fernanda pidió la palabra. Se levantó con la copa en la mano y dijo: quiero brindar por mi esposo, Marco, y por la familia que siempre lo ha apoyado. Mi madre, doña Patricia, que ha estado en cada paso de nuestra vida. Sentí las miradas clavarse en mí. Algunos murmuraban, otros se preguntaban quién era esa señora mayor sentada al fondo. Marco se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Todos guardaron silencio. Con voz firme dijo: hoy quiero aclarar algo. La mujer que siempre estuvo a mi lado no fue Patricia, ni Fernanda. Fue mi madre, Rosa Martínez. La que me adoptó, me crió y me dio todo sin esperar nada a cambio. Ella es mi verdadera familia. El salón quedó en silencio absoluto. Doña Patricia palideció. Fernanda intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Yo no podía creer lo que escuchaba. Después de años de desprecio, mi hijo me reconocía públicamente, frente a todos, sin miedo ni vergüenza. Algunos invitados aplaudieron. Otros se quedaron incómodos. Pero ya no importaba. Ese momento era mío. Fernanda salió corriendo del salón. Doña Patricia la siguió. Marco regresó a mi lado y me abrazó frente a todos. Nunca más voy a ocultarte, mamá. Lloré en su hombro. Ese abrazo borró cada humillación, cada desprecio. Esa noche, al regresar al departamento, Marco me confesó: sé que esto va a traer consecuencias. Ellas no se van a detener. Pero ya no me importa. No voy a dejar que me manipulen más. Yo asentí. Hijo, lo importante es que seas libre. Si estás conmigo desde la verdad, no hay batalla que no podamos enfrentar. Y tenía razón. Porque días después llegó el golpe final. Fernanda presentó una demanda de divorcio. Marco me miró sorprendido, pero no devastado. Creo que al final esto es lo mejor. Me casé cegado por apariencias. Ahora sé a quién tengo que valorar de verdad. Sus palabras me llenaron de orgullo. No porque el matrimonio fracasara, sino porque al fin abría los ojos. El proceso fue duro, lleno de acusaciones y reclamos. Fernanda intentó quedarse con bienes que Marco había construido con esfuerzo. Pero él, más firme que nunca, defendió lo suyo. Y sobre todo, defendió mi lugar como madre. Al finalizar,
Marco tomó una decisión que me conmovió. Vender el penthouse en Santa Fe y mudarse conmigo a un departamento en Guadalajara, en la colonia Providencia. Quiero empezar de cero, mamá. Sin lujos, sin máscaras. Solo tú y yo, como cuando era niño. Ese cambio marcó un renacer. Lo vi retomar su vida con dignidad, sin la sombra de Fernanda ni el control de doña Patricia. Yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Mudarnos a Guadalajara fue como empezar de nuevo. Dejamos atrás el ruido de pleitos, demandas y miradas de desprecio. Marco eligió un departamento en la colonia Providencia, un lugar tranquilo, con calles arboladas y un parque cercano. No era lujoso, pero tenía lo que necesitábamos: paz. La primera noche que dormimos allí, lo escuché decir desde su cuarto: «Gracias, mamá». Me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos. Ese simple gesto valía más que todo el dinero que había perdido. Los días pasaban y Marco se recuperaba a pasos agigantados. Ya caminaba sin bastón, iba solo a sus terapias y hasta empezó a cocinar de vez en cuando. Yo lo miraba orgullosa, como si hubiera vuelto a ser ese niño que daba sus primeros pasos. A veces, mientras tomábamos café en el balcón, me contaba lo que recordaba del accidente. Cuando estuve inconsciente, mamá, pensé que me moría. Y lo único que quería era que estuvieras conmigo. Por eso lo primero que dije al despertar fue: mamá. Ahora entiendo que ni Fernanda ni su madre podrían llenar ese lugar. Solo tú. Esas palabras me alimentaban el alma. Sentía que, después de tantos años de invisibilidad, por fin volvía a existir para él. Sin embargo, la vida aún guardaba un último giro. Un día, mientras caminábamos por el parque, nos encontramos con Fernanda. Estaba distinta, sin maquillaje, con ropa sencilla, lejos de la mujer altiva que conocimos. Nos miró con una mezcla de orgullo herido y tristeza. Se acercó con cautela. «Marco, necesito hablar contigo». Yo estuve a punto de alejarme para darles espacio, pero él me tomó del brazo. «Lo que tengas que decir, dilo aquí, frente a mi madre». Fernanda respiró profundo. «Vine a pedirte perdón. Perdón por todo el daño que te hice. Perdón por haber intentado borrar a tu madre. Tenía miedo de perderte, y en ese miedo me convertí en alguien que no reconozco». Me sorprendió escucharla así. Marco la miró con seriedad. «Te agradezco tus palabras. Pero el perdón no borra lo que pasó. Mi madre sufrió demasiado por nuestras decisiones. Y aunque yo también tengo culpas, ya no voy a permitir que nadie la lastime otra vez». Fernanda bajó la cabeza. «Lo sé. Y créeme, lo lamento. Solo quería decirlo en persona». Se marchó sin esperar respuesta. Ese día, Marco me dijo: «¿Sabes, mamá? Antes hubiera corrido detrás de ella. Hoy no. Porque entiendo que mi vida está aquí, contigo». Yo lo abracé fuerte. Por primera vez, sentí que el ciclo de humillación y dolor se había cerrado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Marco consiguió un nuevo trabajo en Guadalajara, nada comparado con los lujos de Santa Fe, pero suficiente para vivir con dignidad. Yo retomé mis costumbres sencillas: ir al mercado, preparar guisos, platicar con vecinos. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, Marco me dijo: «Mamá, quiero devolverte al menos una parte de lo que te quité. No puedo borrar el pasado, pero sí construir un presente distinto». Sacó un sobre con dinero ahorrado. «No son $19,000, pero es lo que tengo. Quiero que lo uses en ti, en lo que siempre pospusiste por mí». Me quedé mirándolo. «Hijo, no necesito ese dinero. Lo único que necesitaba era escucharte llamarme mamá de verdad». Él insistió: «Guárdalo, por favor. No por el dinero, sino porque quiero que sientas que ahora yo también puedo cuidarte». Acepté, conmovida. Guardé el sobre en el mismo cajón donde antes había tenido mis ahorros. Esta vez no como un sacrificio, sino como símbolo de un hijo que finalmente entendía. El tiempo pasó y llegó el día del bautizo de mi nieto. Fernanda, a pesar de estar separada, me invitó. Quería que Marco y yo estuviéramos presentes.
Dudé en aceptar, pero Marco me dijo, mamá, es nuestro nieto. No importa lo que pasó, ese niño merece conocerte como su abuela. Asistí con un vestido azul marino. En la iglesia, cuando el sacerdote preguntó quiénes eran los abuelos, Marco me tomó del brazo y me presentó con voz firme, ella es mi madre, Rosa Martínez, la abuela de mi hijo. Todos los presentes me miraron y aplaudieron. Fernanda, aunque con gesto serio, no me contradijo. Doña Patricia, en cambio, ni siquiera asistió. Ese momento fue mi verdadera reivindicación. Ya no era invisible, ya no era la invitada incómoda. Era reconocida públicamente, frente a Dios y frente a todos, como lo que siempre fui, la madre de Marco. Hoy, mientras escribo estas palabras, pienso en todo lo vivido. Perdí dinero, soporté humillaciones, enfrenté juicios injustos. Pero también recuperé algo que el dinero no compra, el amor de un hijo. Entendí que ser madre no es dar la vida, sino sostenerla en cada caída, en cada silencio, en cada renuncia. Y aunque durante años fui invisible, ahora sé que mi voz, mi entrega y mi historia nunca se borrarán. Marco me lo recordó hace unos días. Caminábamos juntos y me dijo, mamá, la gente cree que familia es solo sangre. Yo aprendí que familia es quien se queda cuando todos los demás se van. Tú eres mi única familia verdadera. Lo abracé con lágrimas. Y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena.